Hola, buenas, bienvenidos. Este es nuestro primer podcast y lo traemos con un tema muy interesante que sé que mucha gente se va a identificar con él, que es sobre el coaching y cómo nos ayuda a entender los patrones que traemos arraigados y que a veces nos cuesta mucho aceptar. El día de hoy, bueno, con mucho gusto, Lorna Carballo para servirles. Estamos con el Master Health Coach Juan Brenes. Buenas, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Y estamos con la profesora de Educación Física, Yancy Redondo. Hola chicos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Y muy importante, detrás de cámaras, el compañero que nos ayuda con todo lo que es la producción y logística, que es Víctor Vargas. Ok, vamos a iniciar con este tema. ¿Por qué quisimos iniciar con un tema tan importante? Quiero comentarles brevemente el por qué fue. Cuando yo entré a la academia, la primera persona que me recibió fue Víctor, que es una persona con una energía increíble y que me dio la bienvenida y me hizo sentir como en casa desde el primer momento. Desde que uno entra a la academia, le hablan sobre la parte de la importancia del modo integral que ustedes manejan, que es mente, alimentación y movimiento. Al principio, aquí vamos a empezar con las creencias. A mí me costó mucho aceptar porque yo venía pagando un nutricionista con una especialidad en realidad bastante costosa. Y yo decía, la parte de alimentación no la necesito. Y la parte de la mente, pues creía estar bien. Pero aquí es donde yo me di cuenta mucho de los problemas que traía y fue en el camino y fue en ese proceso donde yo lo identifiqué. Porque al principio yo decía, no lo necesito. No sé si en este caso, vamos a ver si he sido la única o en el caso de ustedes en la academia, les ha pasado esto con muchas más personas. Sí, claro, de hecho es un tema muy normal, muy normal entre todos. Por ejemplo, en mi caso, conozco un montón de casos. Y en caso personal, recuerdo que antes yo era muy cerrada, creía que todo, desde la casa nos van enseñando que esto es así, que eso es así, que los niños gorditos y rosaditos están saludables. Correcto. Entonces nos vamos quedando con esos pensamientos que como es el papá que nos está criando, él tiene la razón y así nos encajonamos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con la música. Yo antes era de entrenar con música rock y para mí esa era la música genial para mí y genial para todo el mundo, ¿ok? Entonces, ya la gente empezó a aburrirse del rock y empezaron ahí, cuando yo daba clases, a cambiarme el rock. Entonces, sí. Él era uno de esos. Probablemente pues ya estaba obstinado a oír siempre el rock y tal vez quería que la gente escuchara otro tipo de música. Entonces yo me cabreaba. Entonces, normal, como le puede pasar a cualquier persona. Entonces la gente empezó a decirme, Jan, ¿por qué no pones música danza? Yo, ese género cero. Y yo preguntaba, ¿y eso qué es? Ok, es música así, esa, ok, voy a ponerlo. Entonces me parecía bien. Luego otro me recomendaba, Jan, ¿por qué no pones hip hop? Entonces, ok, reggaetón. Aquí está el número uno, reggaetón. Entonces empecé a poner música y me empecé a dar cuenta que la gente tiene otros puntos de vista y científicamente está demostrado que la música eleva un 15% más la motivación de la persona a la hora de entrenar. O sea, uno conecta con la música en cualquier circunstancia. Está en la casa y sale una música triste, usted conecta con la tristeza, sí, o sí, conecta con algo importante. Por eso la música es tan importante. Para mí la importante era el rock y punto. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a notar que la gente, como les repito, tenía diferentes gustos y entonces yo empecé a cambiar. Sí, claro. Entonces me fui abriendo. Bueno, aparte que tuve en coaching con Juan y me empezaron a decir cosas que para mí eran muy duras de escuchar. Por ejemplo, decirme una verdad, Jan, es que, por ejemplo, hace poco pasó, de Víctor y Juan me dijeron, Jan, es que no te vamos a decir ciertas cosas por miedo a enojarte. Y a mí me dolió mucho. Uno no quiere sentir esa verdad, le duele mucho. Y aceptar lo peor. Entonces yo, por ejemplo, esa noche yo llegué a mi casa y yo le pregunté a mi sobrina que estaba a la par, mi sobrina San, digo, San, si vos me tenés que decirme algo y sabes que yo me voy a enojar, vos me decís. Y ella me dijo, sí, claro. Y ella me dijo, no, Yayita, yo no te voy a decir por miedo a enojar. También te dijo. Sí. Y qué importante, porque veamos que normalmente diríamos tal vez, la gente cercana nos dice las cosas y a veces es más bien con las que tenemos que ser más crueles, porque alguien de afuera somos más mesurados a la hora de decir las cosas y a la hora de
llegar a decirle a las personas o a pedirles algo, pero con los de la casa a veces perdemos ese tacto, ¿verdad? Qué increíble. Sí, como les estaba contando, entonces cuesta mucho aceptar las cosas que estamos encajonados, siempre, siempre. Pero si te lo están diciendo personas como Víctor allá, como Juan, unas personas que realmente te interesan, mi sobrina, mi ahijadita, que me lo diga así directamente. O sea, es importante. Yo me fui esa noche a masticarlo y pues pucha, es que no creía que fuera tan así. Claro. Y entonces, por dicha que he tenido coach con Juan y me ha abierto a muchos cambios, por ejemplo lo de la música, que ahora para mí, ahora en pandemia, yo me pesqué entrenando con danza y Juan me ha pescado cantando reggaetón, o sea que antes para mí nada que ver. Sí, Y entonces yo ahorita a la altura de mi vida yo me considero ecléctica, escucho cualquier cosa. Me gusta, digamos, cuando allá en la academia alguien pone rancheras, no para entrenar, pero sí para el tiempo que estamos limpiando y todo eso. Entonces, para mí ya mi mente se abrió en cuanto a la música y en otras cosas. En otras cosas, claro. Claro que sí, es súper importante. Y yo en este momento yo me siento más feliz que como era antes, tan encajonada. Exacto. Pero es parte de la apertura que uno tiene que tener. Sí, exacto. Sí, es que como yo les comenté, cuando yo entré, a mí me encantó la energía de la academia, porque desde que ingresas, la bienvenida que le da uno Víctor, en ese momento de hecho estabas dando una clase, me invitaron a verla, me encantó, y yo ese mismo día me inscribí y feliz. Cuando me hablaron de las otras cosas, como les estaba comentando anteriormente, yo dije, no me interesa porque creía estar bien. ¿Qué pasa? Que era lo que yo les contaba brevemente. La parte emocional te referís. Exacto, porque cuando nosotros entramos, casualmente en estas fechas, ingresamos a un grupo de personas y recibimos la charla que Juan suele dar, exactamente, la primera charla, que es como la charla de bienvenida, y donde explican cómo es la metodología de Juan en cuanto al FIRES y todo lo que hacen. De momento trató de meter ideas en esa charla, ¿verdad? Que para mí eran paradigmas sobre alimentación y cosas que yo dije, no, sigo con mi nutricionista porque me está enseñando totalmente lo contrario. Entonces yo dije, no, sigo con lo mío, acá vengo nada más a entrenar, me encanta el ambiente, me encantaba estar con ustedes y compartir. Pero ¿qué pasa? En ese grupo de personas entra una persona que queremos montones, está en la academia, y esta persona me llevaba un poquitito de edad y tenía ciertas limitaciones físicas. Y ella veía resultados, tenía resultados muy buenos. A mí me sorprendía, yo dije, pero ¿qué está haciendo si ella no podía hacer? Por ejemplo, ella no podía correr, no podía saltar, no podía hacer muchas cosas. Ajá, y yo las hacía, yo decía, pero ¿por qué ella lo está haciendo? Entonces me la acerqué y de hecho ahorita tenemos una preciosa amistad, porque yo llegué y le dije, mira, ¿qué estás haciendo? O sea, te está yendo muy bien, le llegué a felicitar, pero también estaba sorprendida del cambio que ella estaba teniendo. Entonces ella me dijo, la alimentación, trabajar la parte mental, me vuelve a decir y a repetir eso, y yo digo, la parte mental, ¿qué será tanto la parte mental? Entonces, al verla a ella tener esos cambios, es donde yo acepto tener la cita con Juan, y ver lo de la alimentación también, ahí fue como chocante para mí. Y yo siento que para muchas personas, claro, porque era totalmente lo contrario a lo que decían los nutricionistas. Pero yo dije, si a ella le está yendo también, ¿qué puedo perder yo? Y también como nos enseñan los padres. Exacto. Entonces yo decía, no, aquí es hacer cambios. ¿Y cómo me costó, verdad? Que lo diga Juan, que lo digan ustedes en la academia. Y más que yo venía acostumbrada a la metodología de gimnasios, donde te enseñan ciertas cosas, y que esto es así y nada más, entonces uno cree hacerlo bien, cuando te llegan a corregir, ¿verdad? Lo que cuesta un poquitillo, pero sí en la parte mental, aquí es donde yo digo, esto es increíble. Yo entendí en las citas de coaching qué tan importante es, porque hasta que yo no trabajé ciertas cosas mentales y ciertos patrones que traía, exacto, yo sentí que no avanzaba, lo hice, me costó aceptarlo, de hecho Juan ahí me ha ayudado un montón y me sigue ayudando porque tendemos a ser recurrentes en estas cosas, sí, si no lo hacemos, ¿verdad? Pero ahí es donde yo digo, Juan, qué importante y que la gente entienda por qué esto marca la diferencia si de verdad uno quiere hacer un cambio en la alimentación y en la parte física. Claro, desde que uno entra, lo más importante es la parte mental, porque normalmente los hábitos se generan en la parte inconsciente de nuestro sistema, por decirlo así, y el creer que estamos haciendo algo bien o ir a entrenar pensando en cosas que nos estresan o comiendo mal, no tiene ningún sentido. Al fin y al cabo el músculo se consume a sí mismo por el exceso de cortisol que genera gluconogénesis. Eso quiere decir que cuando uno se estresa se consume el músculo, articulaciones y masa ósea para convertirse en azúcar. Es un proceso natural que antes se hacía.
pero lamentablemente nuestros procesos paradigmáticos o nuestras creencias nos limitan a no ver más allá que el entender que las emociones o la parte emocional, la salud emocional es más importante de todas. La mayoría de las personas que van a un lugar a hacer ejercicio o a entrenar o a tener un estilo de vida más saludable no se fijan en eso, de hecho no le dan importancia, no le dan importancia tanto como a la parte de la alimentación como a la parte física. O sea, es tan importante entenderse y atender esa área igual o inclusive más que la parte de alimentación y la parte física. En el caso de nosotros, en nuestra metodología, ponemos eso por encima de la parte física y la parte de alimentación. ¿Por qué? Porque esa es la que domina todo. Por ejemplo, si una persona ve un plato de comida por hacer una dieta y dice, qué pereza comer así, y lo come con esa sensación, lo que va a generar es más estrés. Y al fin y al cabo no genera un hábito sano. Y el estrés. Genera cortisol. Y el cortisol, grasa. Grasa, exacto. Sí, el aumento de cortisol, cuando genera gluconogénesis, y ese azúcar no se usa, porque gluconogénesis es glucosa nueva, a partir de todo el proceso anterior, ese azúcar cuando no se usa se acumula, obvio, en forma de grasa. Entonces, eso es lo más importante para nosotros, y eso es lo que estaba explicando Lorna, y lo que decía ya al principio, ¿por qué es lo más importante? Porque es lo único que va a guiarnos a realmente cambiar nuestros hábitos día a día. Y eso para nosotros es primordial, porque entender a las personas desde que entran es entender que es una persona que va con alguna necesidad, cualquiera que sea, pero al final nos damos cuenta que la necesidad más importante es la emocional, porque mucha gente inclusive va a entrenar solo para sentirse bien, pero ¿qué pasa? Más bien puede cargarse de más estrés a la hora de entrenar sin un nivel de conciencia al poder entenderlo. Y es importante porque hay más de 7 tipos de estrés que se generan con ciertas formas. Juan, algo que he aprendido yo es que uno a veces ni siquiera se da cuenta que está mal. Sí, claro. Uno cree que todo está bien, que todo está bien. Y cuando uno se abre, porque para dejarse ayudar hay que abrirse y duele, ¿verdad? Uno tiene que abrirse, la verdad. Y más bien tiene que ir, sentarse. El coach le hace ciertas preguntas importantes y lo va guiando a uno. No es como un psicólogo que te dice, mira, hace esto, esto y esto y esto. No, no es así. Es diferente. Una persona que está a la par, que te está guiando, te va y vos caes en razón y yo, pucha, en serio. Y cuando pasa cierto tiempo, vos misma te vas sorprendiendo de los cambios. Claro. Y yo ahora digo, pucha, pero si yo antes me enojaba por esto y ahora todo bien. Ajá. Y uno se cae, ¿qué carga yo? Entonces, es una manera de los beneficios, de ver los beneficios que tiene abrirse, de dejarse ayudar, en este caso por una persona como un coach. Entonces, para mí, súper importante, yo súper agradecida con Juan de ver, pucha, que una persona tan cerrada, tan hermética, se ha ido abriendo poco a poco. Y yo ahorita, no es que soy perfecta, obvio, pero o sea, los cambios que he tenido me han servido para un montón de cosas. Claro. Y hasta el día de hoy sigo cambiando y sigo aprendiendo y me sigo sorprendiendo a mí misma. Entonces, yo feliz de la vida. Sí, eso hace que mejoremos la relación, porque inclusive esos cambios que hemos tenido todos en general, sí, claro. Porque cuando yo empecé a estudiar el coaching y todo, yo también tuve que hacer trabajo en mí mismo, porque, en fin, yo no tuve una sesión con un coach directamente, pero al estudiarlo tenía que hacerlo a mí. Y eso, bueno, como ustedes ya saben, me ayudó a cambiar mucho, a como yo era antes ahora. Y eso, lo que decís vos, lo que vos has cambiado y seguís cambiando, eso genera una mejora en la relación, aumenta una energía positiva, como hablábamos claro, en los próximos podcasts, podemos hablar sobre las energías y eso, lo que nosotros hicimos para que todo mejorara entre nosotros y todo alrededor comenzó a mejorar. Cambiamos la percepción de la realidad usando el coaching y eso es increíblemente chido porque al final, como decís vos, uno comienza a cambiar patrones y uno no se da cuenta hasta que uno ya está ahí. Y lo importante del cambio es que, bueno, primero hay que entender que va a doler aceptar cosas que uno no sabía que uno quería, abrirse. Y lo importante de eso es que de forma inconsciente uno va cambiando gradualmente. Y entre más uno quiera cambiar y mejorar, uno va a poder interiorizar más conforme pasa el proceso. O sea, vamos a mejorándolo constantemente. Sí, es que es muy importante eso. Cosas que dijeron que me llaman mucho la atención. El cambio duele. ¿Cómo nos cuesta aceptar las cosas, aceptar las críticas y entender que son constructivas? Juan, una de las cosas que a mí me dijo que me llamó mucho la atención y eso trato de repetírmelo todos los días. Fue una frase que me dijiste en una de las primeras sesiones de coaching, que fue que si las personas, el ser humano, aprendiéramos a decir las cosas de la manera adecuada, en el momento correcto y con la intención de solucionar las cosas, ¿cuántas cosas nos ahorraríamos?
y cómo la comunicación definitivamente nosotros no nos enseñan en todo lo que es el proceso de educación de nuestro país, nos enseñan muchísimas cosas, pero nadie nos enseña cómo comunicarnos Si correctamente. que vos que sos bibliotecóloga y trabajas en eso. Exacto, Es yo trabajo. que la gente sepa qué haces y por qué lo decís. Exactamente, yo trabajo en educación, entonces sé que el proceso obviamente de la educación ha ido cambiando constantemente y sé que va para mejoras, pero sí no hay un área en específico que a vos te diga así se comunica o así se dicen las cosas. Porque, ¿qué pasa? Una vez en un libro que me habías recomendado, que me encanta, de hecho es un psicólogo de Jorge Bucay, venía un ejemplo que yo dije, cierto, y yo empecé, hasta que yo lo vi y lo leí, yo lo vi y lo interioricé. Yo dije, sí, así somos. El ejemplo hablaba sobre dos personas que trabajaban en una oficina. Una era experta en trabajar en cosas de cómputo y la otra con las relaciones. Y entonces ahí compartían el trabajo en la oficina. Pero cada vez que la muchacha ocupaba ayuda en lo que eran cosas de cómputo, ella le tenía miedo pedirle al compañero que era el experto en, Típico. porque va a decir, va a pensar que soy tonta, va a pensar que no sé, va a pensar que no sé hacer las cosas, entonces mejor no le digo. Y él la veía a ella, que también tenía una bonita atención al público y tenía muchas cosas, pero él, ¿por qué no le ofrecía la ayuda? Porque decía, ella no me habla, seguro le caigo mal, seguro. Entonces, en estos seguros y en estos supuestos, ¿cuánta gente le pasa? Por ejemplo, yo llegué a algún lugar, vengo pensando en otras cosas, tal vez entro a la academia y no saludo, y tal vez alguna persona verá y diga, qué raro, ¿por qué no saludó? Está brava. Y la mayoría de personas tendemos a pensar, ¿qué le pasa? ¿Esta está loca? Algo le pasó, pero ¿por qué la agarran contra mí? O lo que sea. Cuando tan fácil sería llegar a acercarse a la persona y decirle, mira Lorna, te saludé y no me respondiste, pasa algo, estás bien, y tal vez ahí yo ni me di cuenta, y ya yo llego y te digo, mira Yancy, tal vez discúlpame, no me di cuenta, es que tengo con cosas en la cabeza, hasta tal vez me puedo desahogar con vos, y ya, tan simple y sencillo. Pero ¿qué pasa? La mayoría de personas empezamos a hacernos un mundo en la cabeza sobre qué está pensando la otra persona. ¿Y por qué lo pensamos así? La vez pasada me lo explicaba Juan, que cada quien agarra las cosas por todo lo que es su historia de vida, por lo que ha pasado. Entonces yo pienso y tiendo a pensar las cosas generalmente en forma negativa. Crear una realidad a partir de lo que has vivido. Exacto, y normalmente lo agarramos de la peor forma, porque así lo hacemos la Un mayoría. juicio a priori. Sí, exacto. Entonces, ¿qué va a hacer que el ser humano tiende a agarrar casi siempre todo a nivel personal y a nivel negativo? Sí, con falta de comunicación asertiva en muchas áreas. Principalmente es que el ser humano entiende desde sus experiencias vividas y transforma esas experiencias en una realidad existente, la cual percibimos de manera visual, auditiva y kinestésica, para poder cambiar eso y cambiar los patrones internos, como lo hemos hecho los tres. Y bueno, Víctor allá, detrás de cámaras también, que él ha trabajado mucho eso y para la edad que tiene y todo, tiene una inteligencia emocional muy grande. Alta, sí, de hecho. Porque yo he conocido personas de edad muy grande que la inteligencia emocional no es alta. Y Víctor es una edad que tiene todo, yo creció bastante, igual Jan también. Pero y como todo, ¿verdad? Todo esto es un proceso porque ese proceso, y en el caso de algunas personas cuesta más, a otras no, como dice Jan, que hay que abrirse, porque si uno no se abre y no acepta, y si no acepta el cambio, aunque sea doloroso, no cambia la persona. Y sigue justificando. Justificando y sigue en la vida errónea que le enseñaron desde niño. Sí. Y sigue amargado y muere amargado y lástima, tenemos una vida para disfrutarla. Claro. Exacto. Y ese, como decíamos ahora, que estaban comentando, creo que fuiste tú la que dijo, sobre que esto es salud emocional. O sea, tenemos que entender que es parte de la salud, que no solamente comer bien, que no solamente hacer ejercicio, que si no trabajamos esta área, las demás se van a estancar. Y no sé si tal vez es percepción mía o ustedes me corrigen, porque yo siento que en algún momento se decía, la persona tiene que hacer ejercicio si quiere salud, y se enfocaban mucho en el ejercicio. Después la gente decía, no, es que no es el ejercicio, la persona es 90% alimentación y ya le dejaban un 10 o no sé si era 80-20, ¿verdad? A la parte de que es comida y el resto es ejercicio. Y ahora entender que nosotros somos emociones, somos seres emocionales, que sentimos y que cambiamos esas emociones constantemente. Entonces, ¿cómo trabajarlas de manera que entendamos que son patrones y que no? Porque de hecho, la mayoría de personas, como decías, no nos damos cuenta que venimos haciendo las cosas mal y aseguramos que nosotros lo hacemos de la forma correcta. De hecho, en uno de los libros que me encanta, sobre el arte del diálogo, explicaban mucho eso, que la persona cuesta mucho
que una persona tenga una discusión. Cuando hablamos de discusión, la gente a veces... Se cree que es enojarse. Exacto. Hablan de una discusión y la persona conecta exactamente con ese Con tema. algo malo, como sí, estabas diciendo. todo. Entonces, ¿qué pasa? Perdimos ese arte del diálogo y esa parte donde sentarnos a hablar de un tema es dejar mis creencias a un lado y poder compartir. ¿Por qué? Porque puedes hacer un aporte para mí, Sí, puedes claro, enseñarme cosas nuevas o puedo enseñarte cosas a ti. Entonces, ¿cómo logramos tener esa apertura y cómo hacemos? Porque hay ciertos temas obviamente que son un poco más delicados que otros y nos cuestan, pero entonces, ¿cómo podríamos prepararnos? Tal vez en este aspecto, como tal vez que ustedes me hablen en ese punto, ¿qué consejo podrían dar? Porque en el caso mío, a mí me costó mucho. No sé si hay alguna forma fácil de poder tener esta apertura a entender eso, que no es discutir con las personas, es entender, porque el que tenga la razón no es el que gana. En este caso, si alguien tiene razón, todos ganamos porque todos aprendimos. Exacto. Claro. Bueno, por ejemplo, Jan, yo me puedo decir más o menos cómo ella tuvo la apertura, porque al principio a todos nos costó, pero sí sería bueno el ejemplo Jan, porque Jan vivió eso, y ese proceso lo vivió hasta la edad que tenés ahorita, y no fue antes como Víctor, que Víctor se lo pudo vivir desde antes. No, pienso que, digamos, esto no depende de la edad. Obviamente, entre más viejillo uno, más cerrado se vuelve. Más cerrado se vuelve, sí, exactamente, ¿no? Es las costumbres que me enseñaron y ya ahí se quedó. Y no, uno tiene que tener esa apertura de, pucha, recuerdo una vez que hicimos una dinámica donde todo mundo, o sea, le llovió parejo a la gente diciéndole las cosas negativas. Esa fue una técnica, pero tal vez no fue la más asertiva. Entonces, se usaron otras técnicas ya con coaching y donde ciertas personas te dicen lo mismo, pucha, pero de diferente manera, no son de una manera donde te señala lo malo y lo malo, sino unas... Sí, por bueno. Exactamente, digamos, ejemplo, vos sos muy buena en esto, entonces empiezan a resaltar no solo lo malo, sino cosas buenas que tienen, pero esta parte, mija, hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque soy muy cerrada, porque sé que lo otro, por ejemplo, lo de la música que les comenté ya, y uno tiene que irse para la casa, bueno, va asustado, va huevado, etcétera, pero uno tiene que masticar lo que ha pasado y si fue, pucha, sí, tiene razón. Sí, hay que aceptarlo. Y uno, digamos, no es que va a decir, voy a cambiar ese chip ya, sino que con solo el hecho que lo piense, lo analice un poco, ya uno se deja fluir y va cambiando. Entonces al rato ya vos te das cuenta, mira, ay, qué bien, y ya me dicen las cosas y ya no me cabreo. Entonces, es parte de la apertura y dejarse ayudar. Y eso que dice Jan es muy importante, principalmente la parte de dejarse ayudar y de la apertura. ¿Qué quiere decir eso? Querer un cambio real. Ya cuando uno llega a ese punto, a ese nivel de querer el cambio, ahí es lo que vos preguntabas, ¿qué es lo que realmente a uno le ayuda a cambiar? Es que uno quiera cambiar, es que uno realmente acepte lo que uno está haciendo, es que uno vea de forma empática cómo las personas te dicen las cosas, como dice Jan, y el por qué. Es Sí. que Juan, lo más malo, disculpa que te interrumpa, lo más normal es esperar que todo el mundo cambie, pero más bien al revés, si uno cambia, empieza a ver las diferencias que tienen las personas, Sí, y entonces se vuelve más bonito. Hay una frase que dice, toda la gente quiere cambiar el mundo, pero no piensa en cambiarse a sí mismos. Exacto, muy asertiva. Sí, y es cierto, normalmente la gente quiere cambiar todo, pero al final no cambia a sí mismos. ¿Cómo va a cambiar algo en su alrededor si no están cambiando desde dentro? Exacto. Eso es lógico, porque su realidad se vuelve la misma. Por eso se vuelve un patrón recurrente y pensamientos de autosabotaje que hacen que la persona vuelva a caer. Más que el cerebro vago por naturaleza, va a querer mantenerse en un estado donde se sienta conforme. Exacto. ¿Sí? Y es que sí, que increíble esto, que nosotros nos cuesta tanto aceptarlo y nos cuesta tanto entender que es para mejorar, porque a veces las personas cuando nos dicen eso, nos sentimos atacados y a veces más bien nos cerramos, pero cuando logramos entender que esta apertura va a doler, y es un proceso que va a doler, pero es un proceso que nos va a ayudar a mejorar, es la parte que tal vez conectando con eso, es la parte que a mí me ha ayudado mucho. Y entre todas las citas de coaching es la parte que sacamos. Alguien que te quiera y te diga las cosas no te está atacando, porque a veces suele la persona sentirse atacada cuando te dicen algo, y no es que te están atacando. A la defensiva. No, Exacto. ahí es como dice Jan, que decían ahora que ella ya no se enoja como se enojaba antes. Inconscientemente, cuando uno cambia los patrones, uno toma las cosas desde otro punto de realidad. Exacto. ¿Por qué? Porque cambió esa realidad que tenía, ya no la misma realidad antes. ¿Qué quiere decir? Si la persona ya vivió ese proceso de cambio en ciertas áreas, también va a tenerlas en otras de forma inconsciente. Entonces puede que haya cosas que antes nos enojaban y ahora no nos enojan. Exacto. Ya puede que hayamos pasado ese proceso. ¿Qué es la ventaja de eso? Que ahí comenzamos a absorber más información
sobre nuestro alrededor y nuestras realidades, comenzamos a cambiar esa percepción y aprender, como dijiste vos, uno comienza a aprender. Y no solo, no aprender desde la parte externa, más bien de uno comienza a aprender desde uno. Esa es la parte más bonita. Sí. Cuando uno Más comienza a chido. aprender desde uno, es cuando uno comienza a crecer y uno comienza a sentir ese crecimiento, a sentirse feliz. Mucho. Para mí felicidad es pues, estar en paz y tranquilidad, en medio de la tormenta. Pueden haber situaciones, como nos han pasado a todos en algún momento, en el que estemos agobiados o tristes por alguna Todos, razón. incluso con lo que está pasando ahorita. Ajá. Exacto. Sí, es algo importante y eso, te felicito Jan por ese cambio tan grande que lo he visto en el proceso y a Lorena también, porque sí les he visto ese cambio en ese proceso, porque Muchas gracias. sí... No ha sido fácil. No, de hecho, Sí, no es fácil. No es fácil. de hecho es que hay que aceptar algo que duele. Sí, claro. Exacto, y qué importante entender que, por ejemplo, yo inicié todo este proceso cuando acudí a la academia y cuando aprendí, ¿verdad? Todo lo que ustedes enseñan y el ambiente que se vive acá, que es increíble, pero es que esto no me ha ayudado solamente en la parte, digamos, del entreno, esto me ha ayudado en mi trabajo y me ha ayudado mucho con mi familia. Porque En tu como les vida. decía, claro, en la vida personal, porque por ejemplo con mi familia, que era lo que les decía antes, a veces que con la familia uno suele ser a veces un poco más concho, decir las cosas no con tanto tacto, ¿verdad? A mí me pasaba mucho en la casa y a mí me han dicho que ese cambio se siente, porque era muy tosca y muy grosera para decirlo, y el hecho de haberlo trabajado de ahí, ya la percepción y el entorno cambia completamente, porque entonces ya empiezo a ver las cosas diferentes, y antes cosas que me enojaban muy rápido, yo decía, ¿qué gano con enojarme? Generas, y eso es algo increíble, generas una mala energía, Claro, Sí, no es claro. tóxico. y la mala energía, exactamente, y qué feo darse cuenta que es uno, y por eso es algo que yo los invito definitivamente a que prueben hacer este tipo de cambios. El coaching le ayuda a uno a darse cuenta de esto, porque yo me di cuenta que yo generaba mala energía en muchas situaciones, en mi casa, con mis relaciones personales, con las personas, y es duro porque a veces uno empieza a señalar y a buscar culpables y a decir, es que vos haces esto, es que vos haces esto, es que el culpable, porque es muy fácil señalar Es y lo ver más los fácil. defectos de los demás, pero cuando entendemos que el cambio viene Es que de si no, adentro. si no se quiere cambiar, vas a culpar. Eso es lo que hace la gente. Tiene primero el sistema de culpabilidad, de culpar a alguien para no sentirse culpables. Sí, exacto. Pero qué increíble eso, porque la gente lo ha dicho, y yo lo siento, porque ya yo sé que es un cambio para mejor, que de momento duele aceptar las cosas, pero sentir esta energía y yo saber que en algún momento yo era la que generaba esa mala energía, chicos, eso ha sido increíble, ver este cambio. No, y lamentablemente, no sé si les pasó, pero fijo, sí, cuando uno anda con patrones muy arraigados, normalmente la persona se siente como encerrada en sus mismos patrones, ya que pasa enojada, triste o con un montón de descontrol, y cuando comienza a liberarse se siente en paz y tranquila, Sí, claro. libre. Prácticamente nos liberamos de una cárcel de patrones para poder ser quienes queremos ser. Exacto. De hecho, como dice Lorna, no es que a uno le digan, es que uno lo nota cuando, pues pucha, yo era el tóxico, pero no es que uno ande diciendo, mira, yo era la tóxica, pucha, no, pero uno lo acepta, lo asimila y hace el cambio y entonces se vuelve muy bonito, porque entonces uno vive más en paz. Claro. Y si uno hace ese cambio interno, tiene armonía con todo el mundo. Y imagínate cómo lo recibe la gente, súper bonito. Entonces ya usted no es la tóxica, sino la persona que más bien genera luz, esa luz que necesitamos todos. Y se vuelve un ambiente muy bonito, claro, una buena vibra. Sí, se siente. Cuando hicimos aquel cambio en la academia energético, bueno, a nivel de energía, fue la liberación emocional que hicimos. Sí, que después ese tema lo vamos a tocar en el próximo. En otros podcasts. Sí, eso súper importante de verdad, porque el tema de las energías, me encantaría hacer un podcast solo de esto, porque es increíble. Yo era algo que eso era muy escéptica, porque yo decía, como las energías, pero es que todo lo hemos vivido. O sea, eso de que vos llegas y vos decís, mira, tal persona, no hubo química, no hubo ese clic, ¿verdad? Y saber que tal vez esa persona era uno. Entonces ese proceso de cambio para decir, quiero hacer las cosas bien, quiero llegar y sentirme bien, independientemente de quién esté, dónde esté y cómo esté. Porque entender que ese cambio es interno y entender que en nosotros está la percepción y que dejamos que nos afecte y que no. Porque eso es otra cosa muy importante. Hay gente que nos afecta mucho y hay gente que quiera y hay gente que tal vez no quiera cambiar. Entonces también entender eso, cómo dejamos que nos afecte esto o no, porque a veces cuando tenemos a alguien a la par muy negativo o tenemos un compañero tal vez que es muy negativo, cosas así, un ejemplo que se me ocurre, ¿cómo lidiamos tal vez con eso, verdad? Sí, hay una historia con que yo le cuento siempre a la gente, imagino que conocer mucha gente, de un samurái que era muy bueno, era un guerrero excelente,
pues estaba dándole clases a sus alumnos y llegó un ninja para querer probarse con él, comenzó a insultarlo y decirle un montón de cosas. Y el ninja se fue yaguado porque no le dio pelota al samurái. Y se le acerca a un alumno y le pregunta, Sensei, ¿por qué usted no hizo nada? Porque ese ninja le faltó a su honor. Y le dice, si a vos te van a dar un regalo y vos no lo aceptas, ¿de quién es? ¿Sí entienden? El Sí, punto claro. ahí es entender que si la persona no quiere cambiar es ella, allá cada quien. Cuando la persona quiera cambiar va a buscar ese camino, ella solita. Siempre va a pasar algo en este universo que nos va a poner a la persona indicada para poder generar un cambio. Siempre. A mí en mis casos, mis profesores, por decirlo así. En el caso de ustedes, por dicha, y lo que pueda ayudarles a ustedes, ¿verdad? Y más bien, yo me alegro mucho porque yo sé que dices, oye, que vos cambiaste mucho, lo aceptás y todo eso, que hace ratito no lo hablábamos. Es increíble, bonito sentir eso, sentir que más bien he podido ayudarte en algo. O sea, Sí, que claro. más bien te agradezco que me dejaras ayudarte, igual a vos. También, eso para nosotros, los que hacemos coaching, nos gusta porque son ustedes los que hacen el cambio. Uno lo que hace es acompañarlos en el proceso, pero es bonito porque es como si me dieran un regalo, decirlo así. Sí, claro. Y un regalo muy bonito porque no hay nada más bonito que dar felicidad. Yo pienso que es un intercambio de regalos. Claro. Porque uno también sale todo contento, como Sí, de hecho. Sí, claro. Y quiero compartirles bonito. algo muy bonito. Parte del cambio, y no sé si lo había hablado, pero aprovecho para hacerlo por acá, que generó en mí y en mi familia entender y saber decir las cosas de la manera correcta, en la forma Asertiva. correcta, exactamente, ser Porque empático a la hora de hacerlo, a mí me generó un regalo increíble. Eso yo se lo conté a Juan porque yo le dije, creo en las energías y creo definitivamente en este tipo de comunicación y en la parte emocional, cómo conecta, porque mi mamá vivió muchos años en Estados Unidos. Y ella, estábamos en eso, si se venía o no se venía, pero cada vez que tal vez ella se desanimaba, era como, ya me quiero ir, pero de momento ya decía, no, me vuelvo a quedar y me vuelvo a quedar, ¿verdad? Entonces, trabajamos con la parte de la comunicación, trabajamos en el coaching y cuando entendí ciertas cosas que veníamos haciendo y cosas que tal vez me cargaban a mí, yo llegaba y cargaba a mi hermano, entonces tal vez eso estresaba a mi mamá estando en otro país. Y yo lo hablé con Juan, Juan me ayudó a entender y a hacerme ver qué era lo que quería y qué era lo que ocupábamos y qué era lo mejor como familia. Y lo hablé con mi hermano y tanto así que le hicimos una llamada a mi mamá en ese momento y mi mamá dijo, me devuelvo a Costa Rica. Y en menos de una semana ella ya había comprado el boleto y se devolvió. ¿Dijo que no se venía? ¿En cuántos meses? No, no hablamos ¿Se de va a meses quedar? en ese momento. Ya estábamos hablando que ella se quería quedar por lo menos 2 años más. Y por la energía y por el cambio y por cómo hablamos las cosas y logramos hacer lo que en eso, o sea, te agradezco montones porque de verdad el haber logrado esa comunicación de la manera que lo hicimos, conectamos como familia y ella se vino y ya tengo la bendición de tenerla acá a la par mía y ya como familia acá nos apoyamos de una manera diferente y nos dimos cuenta que era lo que necesitábamos, ocupábamos trabajar mucho la comunicación y esto que me has ayudado a mí y también has ayudado a mi mamá con el coaching a nivel familiar ha sido un cambio increíble. Así que de verdad eso es algo que les comparto y es muy, 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 muy bueno para mí y quiero agradecérselos y quiero hacerles la invitación a todas las personas a que puedan experimentar este cambio, a que puedan de verdad darse cuenta que hay cosas que podemos hacer, que hay cosas que no aceptamos y hay cosas que ni tan siquiera sabemos que las hacemos mal. Entonces, el coaching nos puede ayudar a esta guía, a ver cómo pasamos este camino que muchos no queremos pasar y que muchos no queremos caminar, que es la salud emocional, ese cambio emocional para mejorar, ¿verdad? Claro. Sí, y cuando gusten, estamos para servirles. Pueden llegar a nuestro centro y podemos hablar con cualquiera de nosotros para más información o lo que ustedes necesiten. De mi parte, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y los esperamos en la próxima. Por ahí bien, chicos. Si quieren compartir algún tema en especial, si quieren hablar de algo en especial, pueden hacerlo con nosotros y va a ser un gusto. También si en algún momento les gustaría, tal vez pueden inclusive acá compartir con nosotros y contar también sus experiencias. Les agradecemos mucho. Gracias a Víctor detrás de cámaras Gracias a y Víctor. esperamos verlos pronto, de verdad. Hasta luego. Hasta luego, Chao. gracias.